Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Once Ideal. En el día de hoy, como en cada inicio de temporada, en este caso con el regreso de la primera ref a la vuelta de la esquina, afrontamos una nueva edición de 10 jugadores a seguir esta temporada en la primera federación de cara al curso 2025-2026. Y para ello, el experto particular en esta categoría que nos va a acompañar durante esta temporada en el Once Ideal es Jorge San Cristóbal, más conocido como Sangris. ¿Qué tal, Sangris? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Guille. Nada, es un placer estar aquí contigo y con vosotros. Muy contento de unirme a este gran proyecto en el que ya había participado alguna que otra vez, pero bueno, ya como colaborador como tal, y sobre todo para hablar de la primera federación, que bueno, es verdad que es parte del motor de esta familia del Once Ideal y que tanto nos gusta a nosotros el fútbol de barro. Pues fichaje estrella, nuestro amigo Sancris, que nos va a acompañar esta temporada en toda la cobertura de la Primera Federación, aquí en el Once Ideal. Recordamos a todos nuestros espectadores que ya tienen disponible también en nuestro canal de YouTube del Once Ideal los 10 jugadores a seguir, tanto de la Liga EA Sports por parte de David Esturillo, como de la Liga Hypermotion por parte de Mateo López. La tercera categoría del fútbol español es la que nos faltaba por daros este scouting de 10 futbolistas a seguir, y hoy lo hacemos en este vídeo con Jorge San Cristóbal, más conocido como Sangris. Pues vamos con los 10 futbolistas a seguir esta temporada en la Primera Federación, temporada 2025-2026, de la mano de Sangris. En este caso, al ser una categoría que está compuesta por dos grupos, vamos a ofreceros 5 jugadores de cada uno de los dos grupos y comenzamos por el grupo 1. ¿Cuál es tu primera recomendación, Sangris? Pues mira, antes de entrar de lleno, quería hacer un pequeño inciso. Es que, bueno, entiendo que en otras ocasiones se han hablado de jugadores que ya son muy conocidos, a lo mejor desconocidos para los que no conozcan la categoría, pero esta vez he querido profundizar aún más. Los que nos gusta a nosotros el barrio, nos gusta hacer scouting, esos jugadores que no son tan conocidos que luego pueden llegar a romperla, y el primer jugador más o menos está en esa línea. El primer jugador que he elegido es Ander Zoilo, lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife. Es un jugador que, bueno, el año pasado militó en las filas del Club Deportivo Lugo, también en el Grupo 1 de Primera Federación, que dejó 2 goles y una asistencia en poco más de 35 partidos. Es un lateral con clara vocación ofensiva, aunque no descuida la defensa lógicamente, que le gusta mucho internarse, sea por el carril central para llegar al área chica y definir, o bien llegar hasta la línea de fondo para colgar centros al área. Es un jugador que, bueno, si ha fichado el Tenerife en su regreso a lo que es la Primera Federación, creo que habla por sí solo de lo que ha sido la temporada del bono de Ander en el Club Deportivo Lugo, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que viene al alza, que es un jugador que ya tenía muy controlado el Tenerife en caso de descenso, que se ha acabado produciendo y que estoy seguro de que no solo va a ser titular, sino de que va a ser uno de los mejores en su puesto esta temporada. Tu siguiente recomendación, Sancris, es un centrocampista. ¿De quién hablamos? Estamos hablando ahora de Jairo Noriega, el centrocampista que recala en el Racing de Ferrol, cedido desde el Real Club Deportivo de La Coruña, el canterano del Depor, que el año pasado estuvo en el Ourense Club de Fútbol, equipo recién ascendido a la Primera Federación, que cuajó una grandísima temporada en, como he dicho, uno de los recién ascendidos desde la segunda ref. Y es que no solo dejó muy buenas sensaciones en la Primera Federación, sino que además fue importante en esa hazaña del Ourense de llegar hasta instancias lejanas en la Copa del Rey, eliminando al propio Depor y eso sí, cayendo ya con el Valencia. Es un jugador de clara vocación ofensiva, es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, que tiene una gran conducción, una gran técnica con balón y que además cada vez que tiene el balón en sus pies siempre busca la portería contraria. Es verdad que ha hecho 4 goles y 4 asistencias en todas las competiciones que ha disputado y además se da la situación de que va a reencontrarse con el que era su entrenador en el Ourense, que es Pablo López, porque es el nuevo entrenador del Racing de Ferrol para esta temporada, así que yo creo que la conexión Jairo Noriega, Pablo López y los dos ex del Ourense, yo creo que en Ferrol va a dar muchas alegrías. El siguiente futbolista también actúa como medio centro. ¿De quién se trata, Sancris? Pues estamos hablando ahora de Raúl Beneit, es un jugador que pertenece al Mérida, que ya el año pasado dejó muy buenas sensaciones, eso sí, en el grupo 2 de Primera Federación, en el grupo Sur. Es un jugador también de vocación ofensiva, es decir, que más o menos la idea de los jugadores que hemos seleccionado son los que van a dar highlights y van a aparecer mucho en los resúmenes siendo protagonistas. Es un jugador que ha registrado 6 goles y 2 asistencias con el Mérida, que acabó
metiéndose de lleno en el playoff, eso sí, cayendo de aquella manera con la Real Sociedad B, que acabó ascendiendo a la Liga Hypermotion, pero es un jugador que ha dejado muy buenas cifras y sobre todo muy buenas sensaciones, porque es un jugador que tiene muy buen regate, que entre líneas en esa zona de media punta, cayendo a banda, se ha dejado ver, sobre todo en el romano, que es donde mejores sensaciones ha dado. Y bueno, es un jugador que es verdad que ya tiene cierta edad, pero al final la edad en el fútbol solo es números. Y la realidad es que, bueno, que lo haya podido retener el Mérida después de la desbandada que ha pasado en el club romano después de la temporada que hicieron, pues bueno, habla algo de lo que es el proyecto del Mérida y que puede ser, no sé si capitán general, pero sí uno de los estandartes de este nuevo Mérida. Nos vamos a las bandas, hablamos de un extremo derecho. ¿De quién se trata, Sancris? Pues estamos ante Daniel Yáñez, es el primer jugador de cantera que hablamos en este vídeo, es un extremo zurdo que juega por derecha, es decir, juega pierna cambiada, que el año pasado tuvo una temporada de ensueño, pues es que jugó en principio con el Juvenil A en la División de Honor, con el que fue campeón de liga. Dejó bastantes cifras. En División de Honor sí que hizo 2 goles, hizo otros 2 en la Copa de Campeones, que es la competición en la que juegan los campeones de los grupos de División de Honor. Y en la Youth League, en la Champions de los juveniles, registró 4 goles. Pero es que no es solo eso, es que debutó con el Madrid C en Segunda Federación, con el que logró salvar la categoría finalmente en ese playoff con el Villanovense. Pero es que además debutó con el Castilla marcando un gol y debutó con el primer equipo del Real Madrid. Por tanto, ha sido un jugador que desde luego ha dado mucho que hablar. Es un jugador muy vertical, muy habilidoso, sobre todo en el 1 contra 1. Es el típico extremo zurdo que empieza desde la banda, desde la línea de banda y se mete por dentro siempre buscando la escuadra, el palo más alejado, y que es un jugador que desde luego tanto con Arbeloa como Raúl y Ancelotti en su momento ha estado muy tenido en cuenta. Y terminamos con las recomendaciones del Grupo 1 de la Primera Federación. Finalizamos en este caso con un delantero centro, Sancris. Hablamos de Joshua Farrell, y es que es otro jugador que la temporada pasada también tuvo una temporada de ensueño. Esta temporada ha firmado con el Zamora, pero es que el año pasado jugó en 2 clubes. En la primera mitad de temporada jugó con el Villanovense en Segunda Federación, marcando 8 goles y repartiendo una asistencia, y eso le valió su pase a la Gimnástica Segoviana allá por el mercado de invierno, donde marcó 5 goles. Dio también una asistencia, pero sin embargo en esos 16 partidos que jugó no le sirvió para salvar la categoría. Hablamos de un jugador que está al alza, por eso lo ha firmado de Zamora, que además ha hecho muy buen mercado. Es un jugador que se puede mover por todo el frente de ataque. No es un delantero centro al uso, es más un segundo punta, pero que también puede ser utilizado para fijar centrales, para ese juego de espaldas, para atacar los espacios, y que desde luego, por cómo viene en esta última temporada, vaticino una gran temporada también en el Ruta de la Plata. Nos vamos a los futbolistas a seguir en el Grupo 2 de la Primera Federación. Comenzamos directamente por el centro del campo. ¿De quién hablamos, Sancris? Pues hablamos de Fran Castillo, el nuevo jugador de la Unión Deportiva Ibiza, que la temporada pasada militó en el Juventud Torremolinos, con el que acabó ascendiendo de forma directa a Primera Federación. Es un jugador que ha registrado unas cifras increíbles. Es que hablamos de 17 goles y 7 asistencias, siendo un centrocampista que tiene también clara vocación ofensiva, que se mueve muy bien entre líneas, que puede jugar tanto interior como media punta en esa zona, sobre todo muy cercana al área rival, y es que al final un jugador que registra estos números en una categoría como la Segunda Federación no hace más que pensar que el siguiente salto iba a ser Primera Federación, pero no ya solo ese salto de categoría, sino que lo hace de la mano de los chicos de Paco Gémez, que el año pasado militaron también en ese playoff de ascenso, pero sin embargo no tuvieron suerte, y sí que es un jugador que yo le veo con un encaje muy claro en la Unión Deportiva Ibiza, un equipo que le gusta proponer, que es un estilo muy ofensivo, y yo creo que le viene como anillo al dedo a Fran Castillo. Nos vamos a un media punta. ¿De quién hablamos, Sancris? Estamos ahora con Alex Sal, que esto es uno de los jugadores que no es tan conocido. ¿Por qué lo he elegido? Pues bueno, es un jugador holandés que viene de la segunda división holandesa, lo cual es un movimiento un tanto atípico en esta categoría, pero sí que es verdad que viene de la mano del Real Murcia, que en estos últimos años, de la mano de Felipe Moreno, el propietario, viene realizando estas incorporaciones. Es un mediapunta con muy buen golpeo desde media y larga distancia, con esa diestra, que ya la ha demostrado en pretemporada con el Real Murcia, ante equipos como el Eldense, que va a ser rival de grupo en Primera Federación. El año pasado en el ADO Den Haag
hizo 10 goles y 2 asistencias, clasificando también a ese playoff de ascenso a la Eredivisie, a la primera división holandesa, y es un jugador por el que se ha movido muy bien el Real Murcia y que estoy seguro de que más o menos por el nivel que pueda haber en segunda holandesa y en primera federación, tercera división española, yo creo que se puede adaptar a las mil maravillas, y además lo hace de la mano de Joseba Echeverría, que es una persona, un entrenador que yo creo que le viene también como anillo al dedo. Nos vamos a las bandas, comenzamos por el costado diestro. ¿De quién hablamos, Sancris? Pues estamos ahora ante Iker Luuk, que es un jugador que yo personalmente conozco muy bien de cubrir las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde la gente me conoce. Es un jugador que el año pasado jugó muy poquito, jugó apenas 1000 minutos. Es verdad que era una temporada de adaptación en el Atlético madrileño. Venía de ese juvenil A, de estar con Fernando Torres en su momento, y se reencuentra con el propio Fernando Torres en Primera Federación en el Atlético de Madrid B, como se llamaba el año pasado. Es un extremo diestro que juega a pierna natural y que puede ser el Juliano 2.0, al Juliano del filial, porque tiene características muy similares. Es verdad que quizás Juliano le gana en arrancada, pero sí es verdad que es más habilidoso y en el 1 contra 1 más impredecible, y que el Luque se puede decir que tiene más calidad técnica. Ha registrado un gol y 3 asistencias en apenas 1000 minutos, pero es un jugador que, siendo revulsivo, supo aprovechar muy bien sus minutos y se acabó ganando la titularidad en la banda derecha del filial. Nos vamos al costado contrario, extremo izquierdo. ¿A quién tenemos por aquí? Pues estamos con Álvaro Merencio. Es un jugador que el año pasado militaba en el Club Polideportivo Cacereño. Es otro jugador que, después de hacer una gran campaña en Segunda Federación, consigue ese salto merecido. Con el Club Polideportivo Cacereño acaba ascendiendo a Primera Federación, registrando 6 goles y 2 asistencias en 32 partidos entre Liga y los playoffs. Es un jugador que, bueno, suele jugar por la banda izquierda, pero yo creo que puede hacerlo bien por las dos bandas, y ha firmado esta temporada con el Club Deportivo Teruel, que es, casualidades de la vida, otro club recién ascendido a la categoría, que es del Grupo 2 y va a ser rival de estos jugadores que veníamos mencionando anteriormente. Y ponemos la guinda al pastel con nuestra 10ª recomendación. ¿De quién hablamos, Sancris? Pues por último, para finalizar por todo lo alto este vídeo, hablamos de un jugador que ha firmado por la agrupación deportiva Alcorcón. Estamos ante Mariano Carmona. Es un delantero, puede ser extremo, pero sobre todo delantero, que es canterano del Real Murcia, pero bueno, no terminó de cuajar allí en el Club Grana. Salió al Coria la temporada pasada, donde se hinchó a goles, hizo 13 goles y 2 asistencias en un equipo que peleó por mitad de tabla, zona baja de su grupo en Segunda Federación, que ha hecho unos números totalmente increíbles, y que ante la posible baja de Vladis Koputun con dirección al Cádiz, puede que sea él su sustituto. Él ya ha tenido bastantes minutos en esta pretemporada, dejando muy buenas sensaciones, y recientemente le ha marcado al Real Madrid Castilla en pretemporada. Así que, como pasaban con otros jugadores del otro grupo, y en general de todas las recomendaciones que estoy haciendo, le vaticino una grandísima temporada y que estoy seguro que va a dar que hablar. Hay que decir una cosa, y es que lo firma el Córdoba, pero lo cede al Alcorcón, porque es verdad que el salto de Segunda Federación a Segunda División, o mejor dicho, a la Liga Hypermotion, pues es bastante notable, y quizás no iba a tener tantos minutos como él debería tener en la Segunda División española. Pues hasta aquí nuestro listado de 10 futbolistas a seguir esta temporada 2025-2026 en la Primera Federación, listado que podéis consultar en el 11 ideal por parte de nuestro amigo y compañero Sancris. Sancris, un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por ilustrarnos con tus recomendaciones. Mismo digo, y estoy seguro que este es el inicio de algo muy bonito. Gracias a todos los espectadores que nos han acompañado en este nuevo vídeo de YouTube aquí en nuestro canal de YouTube del Once Ideal. Os invitamos a que, si no lo estáis todavía, os suscribáis a nuestro canal de YouTube, y ya sabéis que podéis encontrar todo tipo de contenido relacionado con el deporte rey en nuestra página web elonceideal.com y resto de plataformas y redes sociales del Once Ideal. Un abrazo a todos, muchas gracias, hasta la próxima.